vida está hecha para adorarlo a Él. Es el propósito de la redención, que reconozcamos a Cristo como digno de toda honra y que vivamos para glorificar su santo nombre. Dice la palabra del Señor. ¿Trajiste tu Biblia? Levanten sus Biblias, a ver. Le mostremos a nuestros pastores que estamos acá juiciositos aprendiendo la palabra. Amén. Dice el versículo 1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas, todos tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación, y nos has hecho para nosotros, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que están en ellas y que en ellas hay. Oí decir al que está sentado en el trono: al cordero sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria, sea el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, al Hijo de Dios, al Cordero inmolado en la cruz, al único y sabio Dios, al Señor Jesús, a mi Jesús, mi amado Jesús. A Él sea la gloria, el poder y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, podemos tomar la posición de Juan. ¿En qué sentido? Juan, por muchos momentos, cuando está escribiendo el libro de las Revelaciones, que de hecho es el mismo autor del evangelio que lleva su nombre, de las 3 cartas que llevan su nombre, la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, y el libro de las Revelaciones
de el final de los tiempos, que es el libro de Apocalipsis. En todo ese compendio podemos ver diferentes facetas de Juan, como evangelista, como maestro, como anciano, obispo, pastor, pero también como consejero, y al final en su ministerio profético, que anuncia, denuncia, declara y ve lo que va a acontecer. Y en esta carta, bueno, en este libro, porque tiene, al comienzo tiene un aspecto de carta cuando escribe a las iglesias, pero al comienzo, después, cuando ya empieza la revelación, Juan toma la posición de la iglesia, y en varios momentos nosotros nos podemos sentir como iglesia identificados con él. Hay un aspecto del rapto de la iglesia o del arrebatamiento de la iglesia, cuando aquel ángel le dice a Juan: sube acá. Y eso es muestra de la iglesia en su momento del rapto, en su momento de su arrebatamiento. Y desde arriba empieza a ver como si fuese una película que pasase enfrente de su cara, y empieza a ver lo que está pasando en el cielo, lo que está pasando en la tierra, lo que está pasando con los seres que rodean allí ese lugar precioso, con el altar, con el Señor, con el Cordero, con los ángeles, con los ancianos, con las 12 tribus, con los apóstoles, con todos. Y toda una imagen de lo que fue o lo que va a ser, que para él ya fue y para el Señor ya fue. Y en este capítulo 5 nos transporta justo a la sala del trono celestial. Y por un instante tú y yo nos podemos identificar con Juan, contemplando un libro que se ve sellado, que contiene los misterios y los juicios de todo lo que se establece sobre la humanidad, la tierra, lo creado. Un libro que contiene misterios y juicios. Y surge en la redacción, en la narrativa del texto, como una tensión en el corazón de Juan, que nos lleva a nosotros a imaginarnos cómo será aquel momento cuando, parados enfrente de ese gran trono blanco, cuando parados enfrente de la presencia del Señor, nosotros contemplemos en ese trono celestial, en esa sala preciosa, un temor tan entrañable, un temor tan grande que lo que se proclama es angustia, que lo que se vive son lágrimas, que nadie se siente digno, y un libro que nadie es capaz de ver. Y eso es lo primero que quiero mencionarte. ¿Eres consciente de la pregunta que hace Juan? Él dice: ¿quién es digno de abrir el libro? Y ese pasaje no es solo una visión profética, es también una revelación gloriosa de Cristo como Cordero inmolado, pero también como vencedor. La visión completa del Cordero de Dios, el panorama completo. Se cierra ese panorama sabiendo quién es el Cordero de Dios. Y el primer aspecto es temor, lágrimas que nos rodean, porque ninguno hay que sea digno de abrir ese rollo. Los versículos 3 al 4 dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ninguno digno de leerlo, ni de siquiera mirarlo. Ninguno en el cielo, ninguno en la tierra.
un temor, una angustia, una zozobra. ¿Qué va a pasar? Misterios. Y nadie capaz de ver ese libro. No sé si alguna vez han visto lo que pasa en las ligas de fútbol, pero hay como ciertas, podríamos llamarlo, esta mañana lo mencioné para ver la copa, agüeros, gracias por las palabras. Como agüeros, el que lo gritó se lo agradezco. Y son agüeros que no son, claramente eso no es nada bueno, no deja nada bueno. Alrededor de todos los deportes hay muchos agüeros, muchas ideas erradas. Y uno de ellos es cuando vas a salir derecho hacia la final. Los dos equipos que están luchando por la final, cuando salen, no son capaces de tocar todavía el balón hasta que no sea el pitazo inicial. Y nadie es capaz de mirar la copa, porque el agüero que hay detrás es que si lo miran, pierden. El equipo que lo mire, pierde. El que lo mire, pierde. Y entre ellos ese agüero es una cosa horrible. Y eso no es real, pero ponen fe en cosas absurdas. Ahora tú imagínate parado delante de la presencia del Señor. Si es que incluso hasta hay hinchas que cuando muestran la copa, ni ellos como hinchas en la televisión son capaces de mirar la copa. Y la angustia y el temor y el equipo, ¿será que va a ganar? ¿Será que no va a ganar? Ahora tú imagínate tu vida, todo lo que tú tienes, tu futuro, lo que dijiste, lo que hiciste, tu presente, tu pasado. ¿A dónde vas a terminar? Parado como enfrente del precipicio, sin saber si hay posibilidad. Y un libro que, según lo que dice el texto, nadie es capaz ni siquiera de mirarlo. Y preguntan quién lo puede abrir. Solo lloraban. La visión muestra esa incapacidad absoluta, porque ni los seres humanos lo podían abrir, ni los ángeles, ni los creados, ni criaturas podía ejecutar el plan eterno de Dios. Sin Cristo, la humanidad se queda sin esperanza, y lo único que queda es un infierno. Por un instante pregúntate qué has hecho con tu vida hasta el día de hoy, y qué cosas has entronado en tu casa y en tu familia, porque seguramente entronamos otras cosas y a esas las llamamos hasta misión con Dios, plan de Dios, mi propósito, mi llamado, mi ministerio, lo que Él me puso por hacer, la tarea del Señor. Y si eres real, si eres realista, si eres sincero contigo mismo, muchas veces te encuentras lejos de ese plan, y lo que hay a tu alrededor son lágrimas, incertidumbre. Eso con cosas materiales. Ahora con lo espiritual, con tu vida con Dios, con tu amistad con Dios, con tu relación con Dios. Un Dios al que usamos para que libre nuestras angustias por momentos, y cuando ya estamos libres, ni siquiera me acuerdo de Él. Por allá el fin de semana, cuando el pastor me pide que adore, porque no sé si pararme para adorar, o si de pronto aquí sentado estoy más cómodo, o de pronto más cómodo desde mi casa, ya que hay virtualidad. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Isaías en el capítulo 64, en el versículo 6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, si bien todos nosotros somos como ese trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron
como viento. Todos destituidos de la gloria del Señor, todos apartados de la presencia del Señor, porque lo que hemos dignificado ha sido nuestros deseos, nuestro placer, nuestra vanagloria, nuestros caprichos, nuestros antojos, y a eso injertamos a Dios dentro de nuestros planes, como una ficha que a veces no sabemos cómo dónde ponerla. Y lo último que ponemos en nuestra vida es al Señor. Cuando caes en cuenta de esa realidad y te encuentras en la lejanía, en la oscuridad, en la frialdad espiritual, en la separación de un Dios vivo y real, apartado y desconectado de ti, te encuentras como cuando tu celular está en modo avión, sin señal del cielo, sin señal, totalmente apartado de la realidad de lo que Dios quiere y puede hacer contigo, porque su palabra, que es viva y real, que es espada, como espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del corazón, ya ni siquiera la leo, y ya no hay herramientas del cielo que separen el alma del espíritu y me muestren lo que está mal y me ayuden a discernir lo que debo hacer. Ya ni siquiera buscas la presencia del Señor y nos encontramos como suciedad, como trapo de inmundicia, dice el profeta. Sin Cristo la vida es llanto, sin Cristo la vida es un vacío, sin Cristo no hay posibilidad de redención. No hay quien traiga redención ni te abra las puertas de la esperanza en esta vida y en la venidera. Recuerda esto, avivamiento: todo lo que hacemos en esta tierra, que es pasajero, aunque es pasajero, es una siembra para la eternidad. Es una siembra del hoy, de la hora, de este momento, del mientras tanto, del durante, para que algún día en la eternidad podamos tener gran cosecha. Pero esta vida es pasajera. Y tal vez hagas planes, pero en esos planes te puedas encontrar como este activista norteamericano, Kirk, que en un instante su futuro fue arrebatado. Nadie tiene los días asegurados. Nadie sabe cuándo va a ser su último día sobre la tierra. Nadie sabe si hoy, al salir de este lugar, sea su último momento. Pero lo que sí es cierto es que en ese salón del trono va a haber un libro con misterios y con juicios, y que un día no vamos a estar listos ni dignos. Vamos a tomar la posición de Juan y las lágrimas van a correr por nuestras mejillas. Nuestra vida pasará como una película y nos sentiremos indignos. Si Juan, siendo el profeta, siendo el evangelista, siendo el apóstol, siendo el maestro, no sintió dignidad alguna de pararse frente a ese lugar y solo vinieron lágrimas, ¿en qué lugar estamos tú y yo? No hay manera de encontrar vida. Sin Cristo no hay vida. Y ahí viene el segundo aspecto. Con esa tensión que se genera en esos primeros versículos, dice el versículo 9 del capítulo 5: y cantaban un nuevo cántico que decía: digno eres tú, Cordero de Dios, de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Eso es lo segundo que podemos ver. Solamente el Cordero de Dios, solamente Cristo es digno de abrir el rollo y de desatar sus sellos.
Solo Él es digno de hacerlo. El Cordero de Dios, ese Cordero o esa imagen del Cordero, una imagen preciosa y teológica que Juan trae a colación. Por eso a mí me encanta la literatura juanina, porque él hace unos dibujos y unas explicaciones y unas ilustraciones de quién es Dios, y explica a Jesucristo como el Cordero, quien con su sacrificio fue capaz de redimir a la humanidad. Su muerte en la cruz abrió el camino a todo el cumplimiento del plan perfecto de Dios sobre nosotros. Nadie más podía tomar ese lugar, nadie más era digno, solo el precioso Cordero de Dios. Juan comienza en su evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 29, en palabras textuales del otro Juan, Juan el Bautista, cuando las toma como referencia y las plasma en ese capítulo, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dice: ni siquiera yo soy digno de encorvarme y desatar su calzado. ¿Quién es digno de presentarse ante el Cordero de Dios, capaz de limpiar el pecado? Lo muestra como el Cordero que luego es llevado al matadero, que no tiene problemas ni toma su vida como algo a que aferrarse, que no tiene nada que escatimar, sino que lo entrega todo, que es humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Ese Cordero inmolado en la cruz derrama toda su sangre, y su sangre nos limpia, nos libera, nos entrega santidad, libertad, nos entrega sanidad, nos trata como una preciosa creación de Dios, lavada por la sangre del Cordero, digna y lista para ser ataviada. Y luego se levanta para decir: este Cordero que fue inmolado en la cruz, este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el único digno de adoración, de alabanza, de poder, de loor, de gloria. Ante Él toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! Pedro lo vio. Fuisteis resucitados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El autor a los Hebreos lo dijo en el capítulo 9, en el versículo 12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención en Cristo. ¡Aleluya! Mi precioso Cristo Jesús no solo nos libra del pecado, también nos libra de la desesperación, también nos libra de la aflicción, también nos libra del dolor, de la maldad. Y esos son los sellos que se desatan. Ahora, en esta vida, en este presente, en este momento, son los sellos que se desatan. Recuerda que las profecías tienen doble y triple cumplimiento. Son sellos que se empiezan a desatar, pero que nadie los puede desatar, porque no hay poder en nuestras manos, ni en nuestra iglesia, ni en nuestro coro, ni en nuestro vivir. El único que tiene poder es el Evangelio, porque el Evangelio es Cristo Jesús predicado, Cristo vivificado, Cristo en el corazón de los seres humanos, que junto con el Espíritu de Dios nos recuerdan todo lo que Jesús hizo y nos hacen ver que en Él hemos sido redimidos y hemos sido salvos. Cristo es el que abre lo que nadie puede abrir y cumple lo
que nadie puede cumplir. En estos días he venido hablando acerca del poder de Dios reflejado en el libro de Isaías el profeta. A lo largo de ese libro precioso muchas cosas se ven, pero lo que a mí más me gusta del libro de Isaías es ver cómo es un Dios que es capaz de abrir puertas que nadie puede abrir, de romper cerrojos de hierro sobre ti, puertas que nadie jamás te había abierto. Él es capaz de abrirlas, abrir camino en el desierto, abrir ríos en medio de la soledad, sendas donde no hay, solo Dios las puede abrir, y romper cerrojos de hierro para entregarte los lugares celestiales, para entregarte todas las riquezas y la gloria que Él tiene para ti. Pero también en el libro de Isaías se ve a un Dios que cierra puertas que no convienen. Y muchas veces nosotros nos encontramos luchando con nuestro propio deseo, con nuestra propia carne, con nuestra concupiscencia, con nuestro capricho, con nuestros deleites, con nuestra carne, a empujar y a empujar y a empujar por encontrar un lugar. ¿Por qué no entiendes que Él es el único que es capaz de romper esos sellos? No lo rompas tú. Tú levanta tus manos al cielo, exalta al único que es digno de ser exaltado, honra con tu vida, con tu corazón, con tu familia y con tu casa la presencia de Dios. Y mientras tú lo honras, Él cierra puertas, pero te abre otras que tú no habías visto. Y mientras tú lo estás adorando, rompe cerrojos de hierro. Y mientras tú lo estás exaltando, abre caminos. Y mientras tú lo estás glorificando, viene sanidad, liberación, bendición, abundancia. Y cuando menos te esperas, estás viviendo todo el propósito de victoria que Dios tiene para ti. Y cuando menos te esperas, te encuentras en la eternidad con el mismo temor que Juan tenía, pero de rodillas te podrás inclinar y declarar: mi vida es tuya, solo tú eres digno, porque rompiste mis sellos, porque deshiciste mi yugo y me has liberado. Solo tú eres digno de ser exaltado, Cordero de Dios. Aleluya. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero. ¿A quién dignificamos nosotros? Muchas veces dignificamos lo que no tenemos que dignificar. Muchas veces le damos más honra a cosas que son pasajeras, cosas frívolas, cosas que no convienen, cosas que nos roban el tiempo, cosas que nos desdibujan lo que Dios es. Y a eso le sembramos todo nuestro camino y nuestro esfuerzo. Corrijamos el camino. Nos cuesta arrodillarnos delante de la presencia del Señor. Saben, en estos días veía un reto que hay en TikTok. Me lo mandaron como una broma para que nos riéramos un rato, unos amigos. Y el reto se llama Andy's Coming. Me pareció tan absurdo y tan ridículo. Esa es la palabra, es ridículo. Ver a todas las personas tirándose al piso cada vez que alguien grita la frase Andy's Coming. ¿De dónde viene eso? La película Toy Story. Son muñequitos que cobran vida cuando su dueño no los está viendo, pero cuando los ve o cuando saben que va a venir, en la película dice Andy está viniendo. En inglés, Andy is coming. Y todos quedan quietos, se tiran al piso, se caen, quedan como tal cual como estaban. Pues bueno, en este reto sale la gente gritando Andy's coming y se tiran al piso, sin importar si están en el mercado, sin importar si están en la plaza, sin importar si están en la calle, sin importar si están inválidos, sin importar si tienen 70 años, 80 años, que no pueden ni caminar, que piden que tengan vías especiales para sus caminadoras y le dicen abuelita, abuelita, Andy's coming, y la viejita se tira ya al piso como puede. Es absurdo. Pero vaya uno, dígale a la iglesia de Jesucristo, la presencia de Dios, el Cordero inmolado en la cruz. Ojalá estén allá sentados
Cuando toca decirles, no, venga, por favor, pongámonos de pie. Bueno, está bien, esto es una paradera y una sentadera en esta iglesia. Cosa tan harta, hombre. Eso, ríase porque eso es así. Pero les dicen, Andy's coming. Así tal cual es. Así como me acaban de ver, así tal cual es. Qué bonito sería que llegáramos a la casa del Señor y sin siquiera tocar esa entrada, supiéramos que aquí ya la presencia de Dios estaba. Y aquí no está Andy, aquí no están personas, aquí no están seres humanos. Aquí está el único y sabio Dios, digno de recibir adoración, digno de recibir exaltación, digno de ser inmolado en la cruz y merecer todo lo que yo tengo. Y cuando yo digo avivamiento, la presencia de Dios está viniendo. Tírate al piso, arrodíllate y póstrate delante de la presencia del Señor, porque no existe un lugar más hermoso que la casa de Dios. Aleluya, aleluya. Cordero de Dios, que estás por venir, avivamiento, aguarda tu venida. Avivamiento, aguarda tu venida. Cordero inmolado en la cruz. El cielo entero reconoce esa dignidad de Cristo, porque Él es exaltado. Así que adóralo con toda la creación, porque no solo venció, sino que reina y es glorioso. El apóstol Pablo lo dice a la carta en Filipos, a la iglesia de Filipos, capítulo 2, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio nombre que es sobre todo nombre. Colosenses, o Pablo a la carta de Colosa le dice en el capítulo 1, en el versículo 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten, por Él existen. Hebreos 1:3 dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tu Dios no es un Dios muerto, tu Dios es un Dios vivo. Él no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Él es real. Él está sentado en las alturas y nos ha llamado a que juntos nos sentemos con Él en las alturas. ¡Aleluya! Avivamiento, la iglesia tiene que entender que nuestra vida cristiana comienza en adoración, continúa en adoración y culmina en adoración delante de la presencia preciosa de Jesús. Nuestra vida está hecha para adorarlo a Él. Es el propósito de la redención, que reconozcamos a Cristo como digno de toda honra y que vivamos para glorificar su santo nombre. Así que en resumen, el capítulo 5 es el clímax de la adoración celestial. Primero lágrimas, luego redención y finalmente viene toda esta alabanza eterna para Él. Cuando tú ves el libro de Apocalipsis en el capítulo 5, recuerda que sin Cristo tu vida solo es llanto y lágrimas, pero que con Cristo hay redención por su sangre, porque Él es Dios de oportunidades. Que en Cristo el final nuestro es claro: digno es el Cordero de recibir adoración, poder, alabanza, gloria y honor. Vivamos por el Cordero de Dios. Adoremos al Cordero poderoso de Dios. Proclamemos al Cordero, porque Él es nuestra esperanza eterna, el único digno de abrir el libro, el único digno de mirar tu vida como un rollo y abrir tu vida, el único de tomar control de tu vida, el único de tomar control de tu propia historia
y convertir tu historia en su historia. El único de dignificarte, digno de dignificarte. El único capaz de llamarte del tormento a la esperanza eterna. El único capaz de transformar tu vida, tu casa y tu familia. Nuestro deber es honrar al Cordero de Dios y unirnos a ese coro celestial. Por eso Juan lo dijo: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos. Su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, Él es digno de alabanza. Pasando por ese momento de aflicción, corre aquí al frente. Si quieres glorificar al Señor, corre aquí al frente. Si tú eres parte del coro de los servidores, corran aquí al frente. Vamos juntos a declarar que Él es santo. Los 7 espíritus, los espíritus que se ven en la palabra de Dios, son las manifestaciones del Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría, de poder, de amor, de dominio propio. El espíritu de consuelo, ese es el Espíritu de Dios que se ve reflejado en la Biblia. Y todo a una voz dignifica al Cordero de Dios, porque solamente Él es digno. En el nombre de Jesús, decláralo: solo tú eres digno. Nuestra vida, que nuestras familias, que nuestras congregaciones se unan a esas voces que están proclamando al que está sentado en el trono, al Cordero, sea gloria por los siglos de los siglos. Mientras tú levantas tus manos al cielo y declaras esa santidad al Señor y declaras esa honra al Señor, de su gloria desciende sobre ti paz. De su gloria desciende sobre ti bendición. De su gloria desciende sobre ti salud, vida. De su gloria desciende sobre ti propósito y esperanza. De su gloria desciende sobre ti esa sanidad en el corazón. De su gloria desciende sobre ti la transformación que tanto necesitas.
Mientras tú lo adoras a Él, hay sanidad corriendo sobre ti. De algo que no va a pasar, sino que ya pasó en la agenda del Señor. Tu libertad, la de tu familia, la de tus familiares, la de esa lucha que has llevado por años. Que mientras lo exaltas, sepas que Él es el único que es digno, y que lo dignifiques antes de que venga la victoria, para que cuando vengas te puedas tirar de rodillas y declarar: Dios ha cumplido todo lo que Él me ha prometido. Él es santo, Él es digno de adoración. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Padre, yo bendigo al avivamiento. Declaro lluvia de bendiciones sobre esta casa preciosa, sobre nuestras sedes, sobre nuestras iglesias. Todo avivamiento declara que tú eres santo. Te glorificamos, honramos tu nombre. Nuestras familias, nuestra casa, nuestra iglesia es un trono de adoración al Cordero de Dios inmolado en la cruz. En la cruz, digno es el Cordero, digno de adoración. Amén, amén, amén.